Hola, hoy vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Características. Bueno, sabemos que es un movimiento y que es rectilíneo. ¿Pero qué significa eso? Que su trayectoria es una línea recta. Y también es uniforme. Significa que su velocidad es constante, nunca cambia. Y por lo tanto su aceleración es cero. Nunca acelera ni decelera. Bueno, pues vemos que este móvil en 5 segundos recorre 60 metros. 60 entre 5 son 12, por lo tanto su velocidad es de 12 metros partido de segundo. Y vemos que se cumple siempre. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Y bueno, vemos que es constante. 2 metros partido de segundo. Y bueno, vemos que cuando recorrió, por ejemplo, 10 segundos, su velocidad sigue siendo la misma. Por eso es MRU. Y para calcular la distancia que recorrió, tenemos que hallar el área de este rectángulo. Porque para calcular la distancia multiplicamos la velocidad por el tiempo. Bien, ahora, la gráfica de distancia en función del tiempo. Bueno, la pendiente, esta línea va a ser la velocidad. Y vamos a ver que cuanto mayor sea la pendiente de la línea, más velocidad va a tener el móvil. Porque, por ejemplo, el azul, en un segundo, vemos que recorrió 5 metros. Pero el rojo en un segundo ya recorrió 7, por ejemplo. Y para ver que la velocidad es constante, pues cogemos cualquier punto de la línea. Pues el punto B, por ejemplo, 10 entre 5 es 2. 20 entre 10 es 2. Y en el punto D también, 30 entre 15 es 2. La velocidad es la misma. Bueno, pues ahora, como hemos dicho, en la gráfica de distancia en función del tiempo, cuanta más pendiente, mayor va a ser la velocidad. Pues vamos a demostrarlo. La tangente de este ángulo justo coincide con la línea, que es la velocidad. Con la pendiente de la línea. Y bueno, la tangente sabemos que se calcula dividiendo el seno entre el coseno o el cateto opuesto partido del contiguo. Bueno, que es el cateto opuesto, es el incremento de distancia. Y el contiguo es el incremento de tiempo. Por lo tanto, es dividir el incremento de distancia entre el de tiempo. Y justo nos da la velocidad. Ahora vamos a ver la fórmula del MRU. Bueno, pues es esta. La distancia es igual a x sub 0, que es la posición inicial, más la velocidad, que es constante, por el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, hay una versión reducida que es distancia igual a velocidad por tiempo, porque a veces no tiene por qué haber posición inicial, porque a veces es 0, y no tiene por qué haber un retardo. Pero bueno, en este ejemplo tenemos que un coche está situado en la posición x igual a 8 metros, por lo tanto sí que vamos a usar el x sub 0. La posición inicial es 8. Con una velocidad constante de 4 metros por segundo, si a partir de ese momento se activó el cronómetro del observador, determine la posición del carrito para t es igual a 10 segundos. En resumen, tenemos un coche que va a 4 metros por segundo. Su posición inicial es 8 y está a 10 segundos circulando. Y queremos calcular la distancia que recorrió. Bueno, pues cogemos la fórmula y al final nos da 8 más la velocidad, que es 4, por
el tiempo, que es 10. Así que al final nos da 48 metros. Bien, pues ahora otro ejercicio. Tenemos dos trenes. Uno sale de la ciudad A y otro de la ciudad B. Uno va a 180 km por hora y el otro a 200 km por hora en sentido contrario. Y también nos dan el dato de que el tren B sale una hora más tarde. Y bueno, tenemos que calcular este punto, que es donde se encontraron. Pues vamos a hacerlo de dos formas y aquí veremos la primera. Vamos a considerar que esta es la distancia 1 y que esta es la distancia 2. Y bueno, otro dato, que las ciudades están separadas 500 kilómetros. Por lo tanto sabemos que de 1 más de 2 son 500 kilómetros. Bueno, pues ahora podemos sustituir la distancia como velocidad por tiempo. La velocidad para el tren A es 180 y después por el tiempo. Más, ahora la distancia 2 es 200 kilómetros por hora por el tiempo. Pero como sale una hora tarde, vamos a usar el tiempo, lo del tiempo inicial, que es una hora más tarde. Vamos. Es igual a 500. Al final nos da que el tiempo es igual a 1,84 horas. Por lo tanto, ya podemos calcular cuáles son las distancias 1 y 2. Para calcular la distancia 1 hacemos velocidad 180 por tiempo, 1,84 horas, y nos da que el punto X está a 331,2 kilómetros de la ciudad A. Y si queremos saber a cuántos kilómetros está de la ciudad B, tenemos que restar 500 menos la distancia 1. Y nos da 168,8 kilómetros. Vamos a ver la otra forma de hacerlo. Aquí ya vamos a usar la fórmula. Bueno, pues como sabemos que este punto es el mismo para los dos, vamos a usar el método de igualación. Bueno, pero primero tenemos que poner las ecuaciones de cada tren. Tren A, X es igual a 0, porque la posición inicial es 0, más 180, su velocidad, por el tiempo. No hay retardo, por lo tanto el tiempo inicial es 0. Al final nos queda 180 por t. Ahora el tren B. X es igual a, la posición inicial es 500. Pero como va en el sentido contrario, la velocidad es negativa, menos 200. Por el tiempo, menos esa hora que salió más tarde. Y al final nos da 700 menos 200t. Entonces igualamos, 180t es igual a 700 menos 200t y al final nos da 1,84 horas. Por lo tanto, cogemos cualquier ecuación, pues esta, 180t, y al final nos da que está a 331,2 kilómetros del punto A. Y como antes, si queremos saber a cuánta distancia está del punto B, tenemos que restar 500 menos 331,2. Bien, aquí tenemos una gráfica del recorrido que hizo un móvil. Vamos a ver. Empezó en el punto 20 metros. Después estuvo circulando durante 8 segundos y llegó a 100 metros. Después, aquí vemos que no aumentó la distancia, por lo tanto significa que estaba parado. Y después vemos que volvió a recorrer otros 80 metros, pero se paró en el punto, pero se quedó en el punto 20, así que vemos que volvió al mismo sitio. Bueno, pues ahora nos dicen que calculemos la velocidad media. Pues vamos a calcular la velocidad media del tramo A. Para calcular la velocidad media tenemos que dividir la distancia recorrida, esta, entre el tiempo empleado.
Bueno, pues para el tramo A cogemos 2 puntos, el P y el Q. Y entonces tenemos que el incremento de distancia, que es 80 menos 40, partido del tiempo que estuvo recorriendo, que es 6 menos 2. Y al final nos da que la velocidad media de este tramo es 10 metros partido de segundo. La velocidad del tramo. Ahora, el tramo B se quedó parado, por lo tanto es como si no recorrió nada, así que no cuenta. Y ahora el tramo C, pues vamos a hacer lo mismo. El incremento de distancia partido del incremento de tiempo. Pero tenemos que saber que en este caso la velocidad, como va en sentido contrario, va a ser negativa. Y nos da menos 8 metros partido segundo. Vale. Y ahora vamos a calcular la velocidad media de todo el trayecto. Entonces, distancia recorrida partido del tiempo empleado. Al final, aquí vemos que recorrió 80 metros, 100 menos 20. Aquí no recorrió nada, así que no cuenta. Y otra vez, 100 menos 20, 80. Entonces, en total recorrió 160 metros. Partido del tiempo que usó, 28 segundos. Y nos da que la velocidad media es 5,7 metros partido de segundo. Y también tenemos que saber que el desplazamiento es nulo, porque partimos del punto 20 y al final hizo todo un trayecto y volvió al mismo punto, así que no acabó en otro sitio, por lo tanto el desplazamiento es 0.